Un dato de interés que tiene que ver con el SOAT. 5 de cada 10 motos circulan sin SOAT en el país. Hay una evasión enorme y pese a eso el 80% de los heridos graves en accidentes son motociclistas. Desde Fasecolda se está proponiendo revisar la tarifa del seguro de acuerdo con el riesgo en las vías. Y me parece, Fraile, que esto es, por supuesto, de la mayor importancia. Gustavo Morales es el presidente de Fasecolda. Doctor Morales, buenos días. Jorge, Fraile, Vanessa, buenos días a ustedes en la cabina y a todos los oyentes. Con plastilina sobre la mesa, doctor Morales, ¿en qué consiste la propuesta de Fasecolda y cómo cambiaría, si es que se aprueba, la tarifa que la gente paga por el SOAT? Pues la verdad, Jorge, nuestra propuesta es bastante más integral que el solo tema de la tarifa. De hecho, me atrevo a decir que el tema de la tarifa es como el punto de llegada después de revisar muchas otras cosas que crearían un esquema de protección a los conductores colombianos mucho más sólido que el que tenemos ahora. Usted bien sabe, Jorge, que el SOAT ha sido realmente un experimento social muy colombiano y muy exitoso. Ha sido replicado en otros países. Esta idea de que todo el mundo tenga que andar con un seguro obligatorio en las carreteras, por si hay algún accidente, esté cubierto la atención médica, fue revolucionaria en los años 80, cuando empezó, y ha sido en general una cosa que ha funcionado bien. Pero en los últimos años ha pasado una cosa que usted ya señalaba, y es que ha cambiado sustancialmente el parque automotor. Y allí donde antes, hace unos años, digamos, el 20 o 25% de los vehículos que circulaban eran motos, hoy, como usted bien lo decía, son un poco más del 50%. Y lo que pasa, y esto es muy importante para los oyentes de Caracol, es que las motos tienden a accidentarse mucho más que los demás vehículos. Entonces, tenemos una situación en la que hay un número muy importante de vehículos más propensos a la accidentalidad y las tarifas no están reflejando esa nueva realidad. Aquí hay un detalle, Jorge, que ustedes en la cabina deben tener clarísimo, es que recuerde que el presidente Petro en diciembre expidió un decreto para reducir en alguna medida las tarifas para algunos vehículos del SOAT, especialmente las motos. Lo recuerdo, el ministro de aquel momento, el ministro Reyes, decía que con eso esperaban que la gente lo comprara más. ¿Eso sí pasó? Exacto. Pues pasó en cierta medida. Nosotros hemos detectado una reducción del 6% en la evasión. Pero es una medida, digamos, insuficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que habríamos esperado, y yo creo que el propio presidente también lo esperaba así, que esa reducción de la evasión fuera mucho mayor. Es decir, en su momento fue visto como un paso en la dirección correcta. Yo creo que hay que saludar ese intento audaz del presidente y del gobierno en su momento, pero ya 6, 7 meses después es hora de revisar nuevamente si esa medida hay que complementarla con otras. Pero ¿y cuál sería eso? ¿Cuál sería concretamente la que podría afectar? Yo entiendo que la tarifa es el punto de llegada, pero usted y yo sabemos, doctor Morales, que a la gente le interesa es eso, el bolsillo. Claro. Pues usted lo decía ahora en el dato del día. El 50% de las motos, de los vehículos que circulan en el país son motos, pero el 80% de los accidentes están en una moto. Entonces, la tarifa tiene que reflejar esa realidad, pero eso tiene que ir acompañado, Jorge, de una cantidad de cosas adicionales. Voy a decir un par, porque yo creo que lo que estamos haciendo es invitando al gobierno a reactivar una mesa interinstitucional técnica de conversación para mirar todas estas variables. Y un par de variables adicionales a la tarifa serían las siguientes. Una, ¿qué estamos haciendo para controlar el fraude en SOAT, que es muy, pero muy alto? Y es un fraude que debo decir con tristeza, Jorge, que viene principalmente de algunas IPS, algunas clínicas y hospitales que tienen un incentivo, y eso es un problema de diseño de las normas, a cobrar cualquier cosa que les llegue por la puerta de urgencias como accidente de SOAT. ¿Por qué? Porque hay un manual tarifario que hace que si usted se quiebra el peroné en la ducha o si se lo quiebra en una moto,
resulta que la tarifa del cirujano, la tarifa de la sala de cirugía, la tarifa de los tornillos y de las platinas que le pusieron para reparar su pie son mucho más rentables si el accidente se clasifica como SOAT que si no. Y este incentivo ha generado una red de fraude que, entre otras cosas, las autoridades están persiguiendo. Yo creo que fueron ustedes en Caracol Radio los que informaron la semana pasada que se desmanteló una red muy grande dedicada a este fraude en Barranquilla y en Roldanillo Valle, pero esa lucha hay que continuarla y hay que tomar medidas al respecto. Y la otra medida que estamos proponiendo, entre varias, porque estamos proponiendo como 10 medidas distintas, es que nosotros creemos que aquí le cabe algo de responsabilidad a los ensambladores y a los concesionarios de motos. Como usted mismo lo decía, este es un segmento que ha crecido mucho, pero esas personas que han hecho un gran negocio vendiendo motos, y es un negocio perfectamente legítimo y esas son empresas muy serias, pues podrían aportar un poco más en el tema de la seguridad de los equipos que están vendiendo, de capacitación a sus compradores y de campañas de seguridad vial. Doctor Morales, buenos días. Usted que viene también y que tiene esa experiencia en el gremio de la salud, le voy a preguntar por el estado de la salud del financiamiento de este aseguramiento del SOAT. ¿Cómo está en este momento ese financiamiento? ¿Alcanza o no alcanza? ¿Tiene que cubrirse con fuentes adicionales? Doctor Hernando, primero que todo, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Y en segundo lugar, gracias por la pregunta. La situación del SOAT ha sido históricamente mucho más sana y sólida que la del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y además, lo digo con orgullo porque hoy en día las represento, pues las aseguradoras SOAT son reconocidas en el sistema de salud como grandes y muy buenas pagadoras. Pero, por las razones que explicábamos ahora, si continúa este cambio radical de la composición del parque automotor, donde hay muchas más motos que vehículos, y las tarifas de las motos siguen subsidiadas, y sigue habiendo estos incentivos que intenté explicar ahora, pues vamos a llegar a una situación de insuficiencia tarifaria, donde entonces llegaríamos a una situación muy triste que creo que se deja entrever en su pregunta, y es que el SOAT, que ha sido como el segmento del sistema de salud que mejor ha funcionado, sí, empezaría a tener los problemas que ya todos conocemos del sistema general. Bien, ojalá el ministro de Transporte, que es un ministro más o menos que está recién llegado al gabinete, pueda atender esta solicitud de Fase Colda.